Mi gente, procederemos a hacer el unboxing de esta máquina que seguramente ustedes ya vieron en la imagen de portada, pero bueno, vamos a hacer un unboxing juntos, ¿ok? Primero que todo vamos a abrir esta caja, que esto no les voy a hacer ver obviamente porque están mis datos. Ok, aquí está, vean lo que me acaba de llegar, miren esta caja espectacular. Esta es una máquina de la marca Supreme Pro, la Phantom, ok. Es una caja un poco particular, pues la verdad es que está un poco media elegante esta caja. Aquí está el modelo de la máquina, es HC615VX. La caja está muy elegante, está muy bonita, ok. Vamos a proceder a abrir. No entiendo cómo se abre. Ok, sí, hay que empujar. Ok, sale así. Aquí está esta parte, dejamos a un lado. De momento está otra caja más. Ok, se abre de esta manera. Qué elegante esta caja. Si ven, es una forma de abrir un poco particular. Aquí hay una cajita que está pegada ahí. Vamos a ver los accesorios que trae. Que aquí hay, ¿qué es esto? Chévere, aquí están, por lo que veo son las especificaciones de la máquina. Excelente, ¿no? Que trae algo así pequeño donde vas rápido directamente a la información que necesitas tener, a la información que necesitas, ¿no? En vez de que traigan un libro pues muy grande. Y estos son, parece, adhesivos. Ok, son adhesivos, son de un solo color, parece. Lo dejamos aquí un rato a un lado. Está chévere esto también. Los detalles cuentan, mi gente, los detalles cuentan. Una marca que te da una presentación así cuenta mucho. Para mí cuenta mucho. Al momento de elegir, para mí cuenta bastante. Vamos a ver, aquí está la máquina. Vean, vamos a ver un ratito aquí adentro. Aquí hay una caja, seguramente son los peines. Y aquí hay, ¿qué es esto? Es una capa. Esto es una capa. Vamos a sentir este material. Ok, no está mal. La parte del cuello tiene esta forma aquí. No tiene botones. Esta forma mucho mejor. De momento pues la voy a dejar aparte. Después les haré ver la capa bien abierta. Ok, vamos a poner todo esto a un lado por un momento. Ok, vamos a ver accesorios, dice aquí. Oh, son muchos. ¿Cuántos peines trae? Aquí está el peine medio. Aquí está. Estos peines son, me parecen los mismos que ya he visto yo. Que vi en la que me parece. De todas maneras son 4 aquí. Y acá hay más. Son 8 peines. Son pues muy completos. Aquí está desde el peine medio hasta el... Bueno, después los veremos bien. Un grip para colocarle a la máquina. Excelente. Otra vez lo vuelvo a repetir. Los detalles cuentan. Aceite, la botita de aceite, el cable, solamente trae el cable, no trae la cabeza para conectar a la corriente. Escobilla de limpieza también con su nombre aquí, ok. Y un pequeño destornillador un poco particular, esto no lo había visto anteriormente. Es de metal, no es de plástico, es de metal, un poco particular. Está chévere igual y siempre se agradece todo lo que viene extra. Vamos a ver lo importante, la máquina. Wow, mi gente, ¿qué opinan ustedes de esta máquina de este color? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo creen que se ve? Esto es un motor sin escobillas, Es una máquina de 6800 revoluciones, motor sin escobillas, o al menos eso es lo que decía ahí la caja. ¿Okay? No tiene clic, es una palanca libre. Ok, el agarre no está mal. Se ve ancha de esta parte, pero de esta parte vean cuánto es fina. Así, es bien fina en esta parte así. En esta parte sí se ve un poco ancha, pero bueno, déjenme ver. En mi mano sí se siente un poquito ancha para lo que es mi mano. En mi mano. De todas maneras la máquina se ve muy bonita. Yo les voy a estar dejando igual unas fotos ahí al final. Vamos a encenderla. Normalmente los motores en escobilla tienden a demorar, creo, medio segundo al encender y vean. Efectivamente. Tiene una luz. Ahora, por cuanto se siente, es ancha aquí, no se siente mal, no se siente mal. Aquí vi algo, por cierto. Aquí en la caja tenía esto aquí pegado. Vamos a abrirlo. Ok, aquí está. Es una carcasa. Es una carcasa completamente transparente para colocarla aquí al puesto de esta que trae.
que este color no está mal, me agrada un poco, pero vamos a ver si con la transparente se ve mejor. Ok, entiendo. Los stickers que vinieron aquí, los adhesivos, estos son para pegar en la carcasa, ok, para tener más o menos algo como esto. Oh, ok, entiendo. Mi gente, la máquina está bonita. Está bonita en cuestión de diseño. En cuanto a ergonomía, ya la hemos visto esta ergonomía en otras máquinas, ¿no? Pero en cuanto a cómo está, la palanca es de metal. El interruptor parece de plástico, parece de metal. No logro entenderlo. La palanca sí se ve que es de metal. Las cuchillas están bien. Que prácticamente estas cuchillas también parece que ya las he visto. Sea la interna, sea la externa. Ya de entrada es silenciosa. Ok, motor sin escobilla, los peines muy completos. Yo les voy a estar dejando el link ahí abajo para que puedan tener más información si a alguien se le quiere comprar. También les voy a dejar un código de descuento ahí abajo. ¿Ok? Después de haberla usado, pienso lo suficiente, la usé como una semana y media. Ahora les voy a dar las conclusiones de este clipper que me parece interesante. Este clipper es de la marca Supreme Pro, el modelo es Phantom, pero tiene un número de serie, un modelo especificando el número de serie de esta máquina, que sería HC615VX, como les hice ver en el unboxing. Por ahora la cargo así, porque vino de recambio, un repuesto extra, digamos. Esta carcasa, esta cover totalmente transparente. No le he colocado ningún sticker hasta ahora, pues simplemente porque no los he querido usar, pero sepan que hay stickers adhesivos ahí que pueden utilizarlo. De todas maneras, la carcasa que viene de fábrica, digamos, me gustó mucho también ese color. Hay que tener en cuenta la presentación, ¿no? En una máquina, cómo la marca se presenta, cómo quiere llegar a otro público, pues sabiendo que puede entrar por los ojos, porque la presentación es muy bonita, una caja muy bonita y también con muchos accesorios. Para algunos quizás no cuente eso, pero para mí sí, la caja cuenta mucho al momento de comprar una nueva máquina. Me gusta la presentación, me gusta cómo una marca trata de convencerte, y aquí pues es muy bueno por esa parte. Otro punto muy importante es que me gustó mucho fueron los peines. Los peines no son mejores que Wahl, no superan a Wahl, tengo que ser claro en eso. Me gusta ser claro, pero tengo que decirles algo: los peines son completos, son 8 peines completo para quien va a iniciar, es perfecto. Pero lo más bonito que me gusta, los colores, como son amarillo con negro, dorado con negro. Esta versión me encantó muchísimo, colocándolos en una parte así. Vean cómo se ve eso. Se ve muy bien, pero eso es a mí, algo que me gusta a mí, y para mí eso es un punto de tener en cuenta bien importante. A mí me gustó mucho cómo llegó estos peines con esta presentación así, de ese color dorado con negro. Encantado. Que me hubiese gustado que la carcasa que trae de recambio hubiese sido completamente dorada, que vaya en combinación perfecta con la cuchilla, con la palanca, con el interruptor, con los peines. Era la combinación ideal, creo yo. Bueno, aparte de los peines muy completos, aparte de la carcasa, trae también un grip, ok, que yo no uso esas cosas, pero que sepan que trae un grip amarillo con negro también, con su marca encima, chéverísimo. Y aparte de todo eso, también trae una capa de color negro, muy bien. Todo accesorio extra que viene en una máquina al momento de hacer una compra de una nueva máquina, todo accesorio extra que llega se agradece muchísimo. Pero ahora entremos solamente a la máquina, ok. Tiene un peso de 330 gramos, está bien, me parece justo. Es distribuido en todo el cuerpo de la máquina, es completamente de plástico, un plástico
muy robusto, un plástico bueno, un plástico que puedo decir no he comprado cualquier cosita. Algo que me dejó curioso es que la marca promete 6800 RPM, que se sepa también que es un motor sin escobillas, ¿ok? Ahora, promete, a mí me gusta eso, cuando ofrecen más de lo que prometen. Por ejemplo, ellos prometen 100.800 RPM y sin embargo midiéndola llega a los 7000 RPM, punto muy bueno. Y no es ruidosa, es completamente silenciosa, es más silenciosa que otras máquinas de motor sin escobilla que ya he usado. Escuchen. Tiene un sonido muy bajo y el cabello lo lleva sin ningún problema. Y ya que estamos ahí, hablemos de la cuchilla. Cuchillas muy buenas, cuchillas que, como dije, no se detienen con ninguna clase de cabello. Cortan muy bien, cortan perfectamente. Lo que pasa es que calientan un poquito, pero de cortar, cortan muy bien. La palanca no tiene clic, es una palanca libre, una palanca de estilo libre. Ya algunas personas se acostumbran a los clics. Esta que se sepa que no tiene. Para mí no se me hace ningún problema. Sepan que no tiene clic. La apertura que tiene la cuchilla es normal, ok, no es poca y no es bastante, es simplemente normal, como abriría una wall. Los peines, como dije, que se parecen mucho a lo que es wall, por ende los peines wall son compatibles aquí y las cuchillas también. Aquí también se pueden colocar las cuchillas de la JRL Medishow. La batería que dura 3 horas y se carga en 4 horas. Es un poquito bastante la carga, ¿no? 4 horas es bastante, pero su uso son 3 horas. Una batería de 2500 mAh. El diseño de esta máquina, yo cuando hice el unboxing, yo dije que ya lo había visto y pues se me parece mucho a lo que es una Andis. No me recuerdo el nombre de esta máquina, pero aquí les voy a dejar una imagen. Se me parece mucho este cuerpo así. Algunos cuando puse la foto me dijeron que esa es la Kemei, esa es la misma que la Kemei y cosas así. La verdad es que aquí materiales son buenos. Es un motor sin escobilla, las cuchillas son buenas. Es una máquina muy completa como para querer compararla. Quizás puede ser, como digo, se parece a la Andis, pues también la VGR también tiene una máquina así, la WMAR también tiene una máquina así, seguramente pues la Kemei también, pero que se sepa que aquí las cosas son mucho mejores. En conclusión, para los que se encuentran quizás allá en el continente americano, se les hace fácil obtener esta máquina. La pueden encontrar a través de Amazon o a través de la página, que a través de la página pueden agregar un código de descuento que les voy a dejar ahí y ahí les voy a dejar el link también ahí abajo. Y mi opinión personal, sacando todas las conclusiones, para mí es una buena máquina, me gustó mucho porque es silenciosa, no se detiene con ninguna clase de cabello, la ergonomía es un poquito ancha aquí, pero como quiera para mí no fue ningún problema. Funciona muy bien todo, no tuve problemas con nada. Al encender, problemas con nada tuve. En la palanca tampoco, absolutamente nada aquí. Yo creo que son máquinas que las controlaron bien, son máquinas que no llegan con fallas. Eso a mí me encanta. Muchas veces nos compramos máquinas en AliExpress, pero es que siempre llegan con alguna fallita. Esta máquina puede que el proyecto sea de allá, pero viene bien controlada. O sea, antes de sacarla a la venta, la controlan mucho y para mí es un punto bien importante de tener en cuenta, que llega sin ninguna falla. También con bastantes accesorios, yo creo que pues muy bien. Los peines son completos, te dan una capa, el grip, te dan otra carcasa, adhesivos de pegarle aquí si quieres. Y pues bueno, la caja también está muy bonita, yo la recomiendo. Y si quieres que haga una comparación de esta máquina con alguna de las que ya tengo, con alguna de las que ya viste en el canal, me lo puedes escribir en los comentarios. Si tienes alguna duda sobre esta máquina, algo que no dije quizás, también me lo puedes preguntar en los comentarios. Por cierto, también se puede regular a cero completamente. Como siempre, mi gente, suscríbanse, ahí les voy a dejar el link ahí abajo de esta máquina y también un código de descuento por cualquier máquina que quieran comprar de ahí en la marca, en la página de ellos, Supreme Pro. Como siempre, mi gente, nos vemos en el próximo video.